El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es evidente que para Egipto el problema no es el crecimiento cuantitativo de un pueblo, sino que es un pueblo que tiene identidad religiosa y por lo tanto tiene identidad moral, de costumbres propias de ellos, y no esperan de las políticas externas los beneficios, sino que esperan los beneficios de un Dios al que ellos reconocen como Yahvé y siguen sus caminos. Y es evidente también que esto comienza a contrastar con las políticas de una nación como Egipto, y que no coinciden con las orientaciones religiosas o a lo mejor las costumbres morales de un pueblo. Y por eso los hebreos comienzan a ser un problema para Egipto, porque sus costumbres, su modo de orientar, de pensar, de vivir la vida, tanto en el ámbito religioso como moral, no es parecido al de esta nación. Y por eso al faraón esto comienza a convertírsele en un problema. Como lo es también hoy un cristiano fiel. Un cristiano que tiene identidad comienza a ser un problema muy grande para las orientaciones que ya se agendan de tipo global, mundial, en este mundo. Por ejemplo, las directrices de la ONU, muchas de ellas, van en contravía con los principios cristianos del Evangelio, y algunos se van ajustando, entre ellos católicos, a estos criterios de manera disimulada, creyendo que hacen mucho bien para evitar la contradicción, para evitar el conflicto, para evitar la confrontación con estas políticas. Y los cristianos no podemos ser así. De hecho, el pueblo hebreo, dice el faraón, es un pueblo fuerte, es un pueblo que tiene firmeza,
es un pueblo que tiene criterios. Lo más grave hoy dentro de la iglesia es que los cristianos católicos no tenemos unos criterios según la moral del Evangelio y según los principios de fe del Evangelio. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo decía que lo peor que le podía pasar a una vocación sacerdotal o religiosa era quedarse sin estos criterios. Porque una vocación religiosa o sacerdotal, pero apliquémoslo también a laical, sin estos criterios del Evangelio, es un títere de este mundo, un títere del diablo, un títere del mundo, un títere del pecado. Y hoy hay muchos títeres dentro de la iglesia. De hecho, el Papa Francisco lo ha venido advirtiendo a muchos de nosotros, los sacerdotes, e incluso a los obispos. Se los dijo en una visita apostólica no muy lejana, una visita apostólica que hizo muy reciente, creo que fue en el África, no lo recuerdo bien, y les decía a los obispos que ellos no podían ser siervos de Estado. Hay obispos que disimulan la verdad. Hay obispos que por miedo disimulan los criterios evangélicos, disimulan los criterios del magisterio de la iglesia, disimulan los principios morales por miedo y se hacen llamar prudentes. Hay sacerdotes también dentro de la iglesia que predican o aconsejan o en direcciones espirituales, disimulan la verdad de la iglesia, disimulan los principios morales que la iglesia siempre ha vivido, siempre ha promovido y siempre ha defendido. Los disimulan por miedo, por cobardía, y a eso le llaman prudencia. Qué bueno que estos sacerdotes y que incluso estos obispos vuelvan a repasar lo que una vez, o más bien por lo que alguna vez ellos prometieron ante la iglesia públicamente, iban a ser fieles. Cuando los obispos les hicieron el escrutinio para la ordenación episcopal, ellos prometieron públicamente, y por eso públicamente lo podemos decir, públicamente prometieron ser fieles a la tradición de la iglesia, a la palabra del Señor, al Evangelio y al magisterio de la iglesia. A los sacerdotes, cuando se nos hizo el escrutinio para la ordenación, también lo mismo, a los diáconos, a los que padres y padrinos que fueron a presentar sus hijos para el bautismo y se hicieron responsables públicamente, porque esto no fue de manera privada, públicamente dijeron comprometerse a educar sus hijos en los mandamientos, es decir, en la costumbre, en la moral de la iglesia, y a educar sus hijos en la fe de la iglesia. ¿Por qué se incomodan o se molestan si hoy como iglesia y hermanos y miembros de una misma familia, de un mismo pueblo, por qué se incomodan si elevamos estos interrogantes para ver si sí estamos siendo fieles a lo que prometimos? ¿Por qué nos incomodamos cuando un fiel de manera valiente, pero también amorosa, respetuosa, si así se está haciendo, porque si se hace de otra manera, tampoco es virtuoso, de manera caritativa, respetuosa, mansa, se eleva una cuestión dentro de la iglesia si sí estamos siendo fieles? ¿Por qué hay laicos que se incomodan, se fastidian, cuando de manera sencilla, cuando de manera humilde elevamos un interrogante a su modo de actuar y los criterios que están aplicando a la hora de enseñar, de guiar, no solo a sus hijos y a sus familias, sino a gente que tienen a su cargo? Dejemos de jugar con la iglesia. Dejemos de jugar con la pobre gente hoy. Dejemos de estar manipulando y de estar disimulando la verdad. Cuando hoy el diablo está feliz jugando con nosotros porque no vivimos en la verdad, porque a lo mejor nos han ganado las pasiones desordenadas aún dentro de la iglesia, en el ámbito sexual y afectivo, y ya no fuimos capaces, por no creerle al Señor, porque no es por otra cosa, por no querer vivir una vida cristiana seria,
porque no es por otra cosa, por no tener rectitud de intención y tener otros intereses al estar en la misma vida jerárquica, en la misma vida consagrada, en la misma laical dentro de la iglesia, por no ser serios a la hora de responder al llamado, no ser rectos de intención, no ser puros de corazón y estar en la iglesia por otros beneficios, corrompidos, egoístas. ¿Por qué no somos serios con el Señor y serios con la verdad? ¿A qué nos hemos comprometido nosotros? El mundo se burla fácilmente de nosotros por ser hipócritas, por no ser coherentes. Es que es muy fácil subirse a un púlpito a predicar. Es muy fácil tomar un micrófono y pararse frente a una cámara. Es muy fácil, y cuando se tiene seguidores, el ego se infla. Al fin de cuentas, Dios seguirá siendo el mismo, inmutable. La verdad no cambia, así nosotros la cambiemos hoy dentro de la iglesia. Y todos, al fin de cuentas, vamos a morir. Y todos después de la muerte vamos a quedar ante el juicio. Padre, yo estoy tranquilo y feliz porque tengo la conciencia tranquila. Bueno, eso piensas tú, pero al fin de cuentas la evidencia objetiva vendrá el día del juicio. Allá miraremos si eso es verdad o no es verdad. Porque eso no lo defino yo, eso lo define la verdad. Y eso se define el día del juicio. Si nos incomoda la verdad hoy, preguntémonos por qué nos está incomodando. Si nos incomoda el Evangelio, preguntémonos por qué nos está incomodando. Es increíble que dentro de la iglesia haya gente que no sienta pasión por la palabra de Dios y que cojan la Biblia y lo único que les provoque la lectura de la palabra de Dios sea somnolencia. Eso es increíble. Eso es increíble que coger el catecismo hoy a una persona le produzca aburrimiento. Es increíble que una persona coja el catecismo y no le genere pasión. Eso es cuestionante, muy cuestionante. Porque entonces, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué está haciendo en la iglesia? ¿Para dónde va? ¿Cuál es el interés de su vida? ¿Cuál es la pasión que lo mueve? ¿Cuál es la motivación que tiene en estos momentos? Si a mí no me motiva la verdad que la iglesia ha vivido y testimoniado con sangre, ha promovido, ha enseñado, entonces ¿qué me está motivando? ¿Qué me está motivando? Es increíble que haya pastores dentro de la iglesia que su única motivación sea el momento en que terminen el ejercicio de su ministerio para dedicarse a vivir buenos y tranquilos, mientras las ovejas y los fieles se están perdiendo por falta de pastores. Es increíble que en la vida consagrada haya gente que solamente busque comodidad material, que egoístamente solo busque comodidad afectiva y hasta sexual. Es increíble eso. El Papa Benedicto XVI, ayer volví a repasar en el libro póstumo que escribió, advertía cómo después de los años 80, en algunos seminarios en Alemania y en Estados Unidos se fueron filtrando criterios educativos para la formación sexual y afectiva de los sacerdotes que ya no coincidían con la moral de la iglesia. Y él lo dice ahí porque lo trae en ese libro claramente, como en algunos seminarios habían círculos homosexuales. Es una epidemia hoy en la iglesia. Y esto no se puede hablar. De esto no se puede hablar. No porque el Evangelio lo prohíba, porque la palabra de Dios es muy clara y lo dice claramente con el homosexualismo, la práctica desordenada de la sexualidad.
cuál es la consecuencia de eso. Pero hoy están apurados tratando de cambiar la palabra de Dios y de no aceptar este tipo de posturas que son de la palabra de Dios. Es increíble cómo en la iglesia, hoy dentro de la iglesia, hay católicos tan amañados con el relativismo y eso que se profesan defensores de la verdad y se radicalizan. Pero ya lo vimos, gracias a Dios, Dios nuestro Padre, que está siendo tan bueno con nosotros, porque lo hace por pura bondad y misericordia, está permitiendo que salgan a la luz las intenciones de muchos corazones. Y hay que hacer un juicio sobre actos externos. Es un deber de nosotros los cristianos. No podemos disimular el error. ¿Cómo es posible que haya católicos que estén disimulando errores, faltas tan graves, porque eso es puro disimulo, de quienes les dieron ciertas orientaciones a aprobar la unión igualitaria? Dos personas del mismo sexo puedan tener una unión, incluso hasta esto la llaman matrimonio, y eso es inaceptable en la iglesia, inaceptable por la palabra de Dios, inaceptable en la moral cristiana. Pero ¿cómo es posible que haya católicos que disimulen en error en quienes promovieron esto y se queden así tan callados, cómplices, tranquilos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese sea el criterio de católicos hoy? Católicos que no les esté importando cómo se lastima la dignidad de la persona humana, cómo se atropella a la persona humana, y eso que se dicen defensores de la vida. Y van, y son los que usted ve rasgándose las vestiduras en las marchas. ¿Por qué? Porque eso les trae protagonismo. Sencillamente por eso, les gusta el protagonismo. Pero a la hora de implicarse por la verdad, no se implican, porque el que guarde su vida la va a perder. Pero el que pierda la vida por el Evangelio se la va a encontrar. Hoy lo advierte el Señor: yo no he venido a traer paz a la tierra. Estas cosas no se deben predicar, ¿sí?, en el contexto relativista en el que nos encontramos aún dentro de la iglesia. No se pueden predicar según la autoridad mundana, sí, hago la aclaración, no según la autoridad de la verdad, de la iglesia y su magisterio, de la tradición y su palabra. A mí mismo, este tipo de personas se han atrevido a venirme a decir que no hable de esto. Se han atrevido. Por pura bondad del Señor, yo los he tratado con cariño, con sencillez, por lo del Salmo hoy, porque si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, en vano se cansan los albañiles. Y ya han venido de manera privada, y yo los he recibido, le he pedido al Señor que me dé mansedumbre para hacerlo, para no igualarme. Y he escuchado, y el escuchar me ha servido para confirmar el error tan terrible en el que se encuentran. Y se atreven a decirme: Padre, no hable así. Pero con cariño, no crean que me dicen, no. Eso es de una manera muy sutil y diplomática lo han hecho. Y enseguida se han atrevido, gracias a Dios yo no lo he hecho ni lo voy a hacer, se han atrevido a ir a envenenar a la gente, a decirle mentiras. Es que el padre Omar, sin decir nada de eso el padre Omar, porque soy el mismo aquí, en las homilías, que en el consejo que doy de manera personal. Nosotros tenemos que vivir en la verdad. Vivir en la verdad.
Con lo de las elecciones, a mí no me hicieron absolutamente nada. Se lo hicieron al Señor, se lo hicieron a la iglesia, se lo hicieron a la verdad. Y yo me he tomado el suficiente tiempo, la suficiente responsabilidad caritativa, sencilla, de volver a repasar y mirar. Es que ellos hablan de principio de mal menor. Ustedes lo pueden constatar. Vayan y revisen porque eso sigue todavía, sigue rodando en las redes. La evidencia está ahí, pero hay gente que le gusta disimular el error. Y nos lo advierte el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, que el error no se puede disimular. Ningún cristiano y ningún ser humano puede disimular el error. Nadie. Hay que tener caridad, misericordia con quien lo comete. Y hay que pedirle al Señor que llegue a ver el error y llegue a la conversión. Eso hay que hacerlo. Pero el error no se puede aceptar. Venga de quien venga. Por eso quien no pospone padre, madre, hermanos, hermanas por mí, no es digno de mí. Porque si mi hijo no camina con los criterios del Evangelio, por muy hijo mío que sea, hay un mandamiento que dice primero Dios, ¿sí? Si mi mamá me pretende a mí meter los criterios del mundo, los criterios relativistas de este mundo, perdóneme mamá, pero primero está Dios que usted. Si alguna autoridad significativa, cuantitativa y cualificativa para mí pretende meterme los criterios contrarios al Evangelio, perdónenme, pero hay una autoridad superior que es la de la conciencia, como nos lo enseña la Gaudium et Spes, que es el sagrario recóndito donde Dios le habla a la persona, y como nos lo advierte también el catecismo, citando al cardenal San John Henry Newman, diciéndonos que la conciencia es un vicario de Cristo, donde nos habla Dios. San Juan Pablo II lo sostiene en la Evangelium Vitae y lo sostiene en la Veritatis Splendor. Si al cristiano se le cierran todas las posibilidades para vivir en la verdad en este mundo, tiene como última instancia la autoridad de la conciencia para obedecer a Dios antes que a los hombres. Cualquier autoridad. Por eso en la iglesia, en la jerarquía de la iglesia, ningún miembro de la jerarquía está por encima de la verdad, ni siquiera el Papa. El Papa es un siervo de la verdad, es un servidor del magisterio, es un servidor de la tradición viva de la iglesia. Y en esto nosotros tenemos que ser firmes como lo fue el pueblo hebreo en Egipto. Por eso los expulsó el faraón, porque ellos no quisieron ajustarse a sus criterios. Seguro que si ellos se hubieran ajustado a sus criterios, no hubieran tenido problema de estar ahí. Y seguro que un católico que se va ajustando a los criterios de este mundo, relativistas dentro de la iglesia, no hay problema que esté en este tipo de grupos, no hay ningún problema, y que pueda socializar con este tipo de personas. Pero nosotros no podemos ser de esos. No podemos ser tan igualados. Cuando tenemos un compromiso tan serio con el Señor, y es que aquí nos estamos jugando la vida eterna, el respaldo del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Por eso, como el salmista, podemos decir y debemos decir, nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Si nos la jugamos por la fidelidad, lo podremos decir. Pero si no nos la jugamos por la fidelidad, no podremos aprovechar estos beneficios que da el Espíritu Santo en el interior. Por eso es tan importante que hoy nosotros tengamos unos criterios claros desde el Evangelio. Yo quiero volverle a decir a la gente, y lo voy a volver a repetir, vayan,
En el Catecismo de la Iglesia Católica, la tercera parte, hay un tema que se llama la conciencia moral. Hoy es urgente que los católicos formemos bien nuestra conciencia, porque la conciencia puede emitir juicios erróneos, y hoy hay muchas conciencias mal formadas en el ámbito moral y en el ámbito de la fe, porque son conciencias que no se han formado a partir del Evangelio, a partir de la oración, a partir de una conversión verdadera, a partir del magisterio, de la autoridad de la Iglesia, porque son conciencias que se han formado de manera autónoma, lo que ellas piensan y creen, y eso es lo más grave. Eso es puro relativismo, como lo denunciaba Sócrates a los sofistas, porque los sofistas decían que el hombre era la medida de todas las cosas. Si uno no se ajusta hoy, hay ciertos lobbies dentro de la iglesia, hay muchos lobbies hoy. Hay lobbies que dicen tener ellos la única verdad y ser la única vía de salvación. Y si usted no asume sus criterios, lo van desplazando y rechazando, y no solo eso, lo van desacreditando, ¿sí? A través de la calumnia, de la mentira, de la difamación, de la desacreditación, porque ese es el arma del demonio. Solo Satanás puede obrar así. Un cristiano de verdad no tiene que acudir a esas cosas. Hay laicos que se dedican y empeñan toda su vida en estar desacreditando sacerdotes con nombre propio y creen que eso le gusta al Señor. Una cosa es denunciar los errores a nivel general, en la vida sacerdotal, en la vida jerárquica, en la vida consagrada, y otra vez como se dedican algunos laicos a coger padres. Y sabe, le van a tener que dar cuentas a mi Dios de eso. Por ahí hay un dicho que utilizaban nuestros ancianos y decían que la carne de cura indigestaba. ¿Ustedes no saben lo que significa eso? Una cosa son los errores en la vida sacerdotal y hay que denunciarlos y evidenciarlos. Otra cosa es coger sacerdotes y despotricar de ellos. Eso jamás, que eso nunca nos pase, porque esa es una desgracia altísima con la que nosotros vamos a cargar. Ni siquiera la difamación, ni siquiera. Por eso, pero hoy se volvió común, y estos laicos creen que están siendo guiados por la Virgen, por el Señor, por Dios. Solo al demonio se le ocurren estas cosas. Por eso, hoy nosotros tenemos que apoyarnos en el Señor. Y esta gente son lobbies que hay dentro de la iglesia. Lobbies que usted se da cuenta porque son los héroes. Ya el héroe no es el Señor, ¿sí? Son ellos. O sea, le quitaron toda la gloria al Señor ya. Y la gente tiene que poner la esperanza en ellos. Y la gente tiene que profesarles fe a ellos, no al Señor, no a la iglesia. Eso es terrible lo que está pasando. Y católicos saben y disimulan esto. Y creen que están siendo prudentes. No. Vayan al catecismo para que vean lo que dice de esa virtud cardinal de la prudencia, que lo trae también Santo Tomás de Aquino, y dice que la prudencia no se confunde con la disimulación del error. Así hay gente en la jerarquía de la iglesia. Ven los errores y los disimulan. Obispos que se quedan callados. Y a las pobres ovejas que se las devore el lobo. Porque yo no me voy a meter en problemas. Nos vamos lavando las manos como Pilatos allá en el enlosado, para no meterse en problemas, y si se metió en el problema más grande, porque Jesús no lo eximió de culpa. El que me entregó, le dice a Pilato, tiene más culpa que tú, pero no disimuló su culpa, se la dijo de frente. ¿Tú crees que estás eximido de culpa?
Es que de la verdad nadie se escapa. Nadie. Por muy sacerdote, por muy obispo, por muy diácono, por muy religioso, por muy religiosa, por muy laico consagrado que sea, nadie se escapa de la verdad. La carta a los Hebreos en el capítulo nos dice que entra como espada a dividir. Y la iluminación de conciencia va pasando. Hay gente que no la está soportando. Hay gente que no la está soportando, no la está aguantando. No la está aguantando. Por esto es un tiempo para vivir en la misericordia del Señor. Porque nuestra esperanza, nuestro único héroe, se llama Jesucristo. Y el único medio eficaz de salvación que tenemos en este mundo se llama la Iglesia. Y hay muchas maneras, nos enseñó el Concilio Vaticano II, de que la gente quede vinculado a este medio de salvación. Incluso hay gente que nunca ha confesado la fe católica, la ha profesado, pero viven los valores de un católico, sin ser formalmente católicos. Sin ser formalmente católicos y viven estos valores. Yo me he encontrado con gente así, que incluso algunos se declaran ateos, pero son más coherentes que nosotros. Me encontré con un joven una vez, me pidió que lo atendiera. Yo escuchaba a este joven y yo decía, wow, o sea, este es más coherente. Y de una se me presentó y me dijo, padre, yo soy ateo. Es más, me decía, es que padre, los 10 mandamientos, yo pienso que no son solamente para un cristiano. Todos los seres humanos deberíamos vivirlos. Porque son principios de convivencia social. Este está más cerca del reino de los cielos que hasta un católico confesional. ¿Y por qué se ha declarado ateo? Por la incoherencia, pienso yo, esto lo pienso yo. Muchos, más de uno se ha declarado ateo por lo incoherentes que nosotros somos. Un jovencito se me acercó por el testimonio de un amigo que él tiene. El testimonio de su amigo lo impactó. Y nosotros, ¿cómo nuestro testimonio? ¿O se están burlando de nosotros? Somos de los que hablamos y por detrás a carcajadas quedan de nosotros porque dice, hágalo como habla de bonito. Pero ni vive lo que habla. Cuidado, porque se pueden burlar de nosotros. Uno no se puede llenar la boca diciendo que es cristiano, que cree, que ama a Dios, que lo da todo por Dios, y en la vida concreta, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Entonces no crean que yo vine a traer paz a la tierra. Y esto crea resistencias. Esa es la verdad del Evangelio. Es que hay que hablar con amor, con dulzura. Hay que hablar para que la gente crea, sí. No hay que denunciar el pecado, nada de eso. Como Jesús. Bueno, ¿cuál Jesús? Yo no sé, ¿cuál Jesús? ¿El del Evangelio o el suyo? Porque Jesús del Evangelio era franco. Mírenlo aquí hoy. Pues este es el Evangelio, ¿sí? Y este lo ha creído la Iglesia y lo ha confesado y lo ha vivido. ¿Sí? Jesús habló con amor y a los fariseos les dijo hipócritas. A los escribas, a los jefes del pueblo, eran sus hermanos. Además eran sus jefes religiosos, sus autoridades. A Pilato, que era el gobernador del pueblo, de la nación, de la provincia, le dice, el que tú cometiste mal, tienes culpa, el que me entregó a ti, la tiene mayor, pero tú la tienes también. Es que hoy la verdad de la que predican muchos no tolera la verdad. El amor que predican muchos hoy en la iglesia no tolera la verdad, ¿sí? Por eso decía Benedicto XVI que es un envoltorio vacío,
que se puede llenar de todo tipo de arbitrariedades. Coherencia en el amor, dicen algunos. Coherencia en el amor. Coherencia en el amor. Seamos coherentes de verdad. No disimulemos el error. Hemos cometido muchos errores y cerca de nosotros hay quienes viven en esos errores, los predican, los enseñan, los sostienen y no podemos disimular. ¿Sí? No podemos disimular porque eso es una falta, eso es una mentira contra el 8º mandamiento. Una persona coherente no hace eso. No mentir ni levantar falso testimonio. El que disimula, miente. Miente. No es una persona honesta. No es una persona ecuánime, no es de verdad. El error no lo podemos disimular. Uno tiene que ser ecuánime. Y qué bueno que ustedes vayan y repasen el 8º mandamiento en el catecismo de la Iglesia Católica, para que vean que la misma palabra de Dios, la tradición de la Iglesia y el magisterio, nos incitan a nosotros los católicos a hablar en la verdad, a vivir en la verdad, a buscar la verdad y a ser francos, no groseros, francos, ¿sí? Francos, con la verdad. El error no se puede disimular, porque el que disimula el error vive en la mentira. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.